En el siglo XVII se van consolidando dos disciplinas referentes a la comprensión de los seres vivos, a saber, la historia natural que hace un inventariado de los objetos del mundo y la fisiología que se deriva de la medicina y que busca aprender el funcionamiento de los seres. La historia natural va ganando campo como disciplina seria porque en esta época se le va dando más relevancia a la descripción y clasificación de los seres en términos de sus estructuras visibles. Por otro lado, la fisiología presenta problemas al no poseer los medios para formular nuevos conceptos ni técnicas de análisis. En la fisiología de este siglo, hay varias tendencias ideológicas, autores diferentes se enfocan en diferentes fenómenos y se trabaja desde diferentes enfoques. Pero lo cierto es que la comprensión del funcionamiento de los entes solo es asequible en la medida en que refleja lo que ya es conocido. Para el siglo XVII, todo se rige mediante leyes que se expresan en cálculos matemáticos y que dan cuenta del movimiento. Son las leyes de la mecánica de las que ningún cuerpo del universo escapa. Y si todo sigue estrictamente estas leyes, solo cabe considerar a los seres del mundo como máquinas, donde solo basta considerar las formas, las dimensiones y los movimientos. La otra alternativa es considerar que estos objetos escapan del peso de las leyes y que no hay regularidad en el universo. Opción que es inaceptable tanto para filósofos como para físicos e incluso médicos. Los pensadores de esta época establecen una identidad entre máquina y naturaleza. La naturaleza es una gran máquina y la gran máquina es la naturaleza. No es ninguna metáfora. Tanto para Hobbes como para Descartes, lo natural expresa la misma imagen que una máquina que funciona por el orden de sus engranajes. Para este siglo, las conclusiones mecanicistas son la única opción a la que se puede llegar. En esta época, no hay una distinción entre lo vivo y lo inerte. Los seres vivos se prolongan en los seres inanimados figurando una continuidad infranqueable. Según Buffon, se puede recorrer a los seres del mundo desde el más perfecto al más simple e informe, desde el complejo al menos imperfecto. La clasificación entre animales, plantas y minerales solo es un esfuerzo por categorizar a estos objetos. No obstante, hay una progresión que no permite trazar una línea entre lo vivo y no vivo. Se puede, como Charles Bonnet, clasificar a los seres conforme a su organización, a su facultad de movimiento y a su razón. Habrían seres desorganizados e inanimados, seres organizados e inanimados, seres organizados y animados, y seres organizados y con razón. No hay saltos en la progresión. Charles Bonnet menciona que hay minerales fibrosos que parecen estar de tal modo organizados que dan la idea de ser cuerpos en transición entre los desorganizados y los organizados. En esta época la organización simplemente se refiere al grado de complejidad de las estructuras visibles. Entre más complejo o perfecto es el objeto, más organizado está. No se atribuye a lo vivo una organización especial propia de los seres animados ni hay una calidad especial a la que llamar vida. Tampoco se entreve la necesidad de grandes funciones que den orden a los cuerpos vivos. Los cuerpos funcionan sin más y lo que busca la fisiología es desentrañar los engranajes del cuerpo. No hay ninguna razón para guardar un lugar especial a los seres vivientes ni de sustraerlos de la mecánica que hace girar el universo. Así pues, el análisis de los cuerpos solo es posible si se puede traducir en los términos de las leyes del movimiento, es decir, en términos de proporciones y relaciones matemáticas. Por ejemplo, Galileo nos dice que la estructura ósea de un animal no puede aumentar indefinidamente sin obstaculizar el funcionamiento de otros órganos. Por otro lado, Borelli intuye que aun si los hombres tuvieran alas, estos serían incapaces de volar porque existe una relación entre los músculos torácicos y la longitud de las alas. En el caso del hombre sus débiles músculos torácicos impedirían su vuelo. Otro fenómeno que se presta a este tipo de análisis es la circulación de la sangre. Se dice que Harvey contribuyó a introducir el mecanicismo al análisis de los seres vivos al realizar una analogía entre el corazón y una bomba hidráulica. No obstante, no es tanto que Harvey planteara que una máquina hidráulica se comporta como el sistema circulatorio, sino que Harvey solo puede hacer este análisis porque el corazón funciona como una bomba hidráulica y la circulación como un sistema hidráulico. El éxito del análisis se debe simplemente a la fortuna de que el sistema circulatorio se puede analizar en términos de volúmenes, flujos y velocidad.
No obstante, para fenómenos que no se podían presentar en esos términos, Harvey fue incapaz de sacar conclusiones fructíferas como lo atestigua su experiencia con la generación. La noción del animal-máquina es simplemente una consecuencia del pensamiento de la época. Si bien se pueden localizar rastros de mecanicismo en Aristóteles y los griegos, para ellos solo se trataba de imágenes didácticas y no un esfuerzo por unificar las fuerzas del universo. Por otro lado, para alguien como Aristóteles, el motor de cualquier cuerpo era el alma, es decir, un ente inmaterial que no es perceptible por los sentidos y que es externo al cuerpo. Este es un planteamiento que ya no tiene gran validez para alguien como Descartes. Para Descartes, los cuerpos se mueven simplemente por la configuración y el ordenamiento de sus partes. Solo se apela a la sangre y sus espíritus, los cuales son movidos por el fuego que yace en el corazón y el cual no se distingue de cualquier otro fuego del mundo. A fuerza de mecanizar el cuerpo del animal, el rol del alma queda marginado a un rol secundario. Y estas nociones se tendrían que extender al conjunto de todas las operaciones corporales, sean la recepción de colores, sean la captación de sonidos, sean la producción de pensamientos. Ya no hay cabida para relaciones misteriosas ni fuerzas externas invisibles. Muy pronto esta primera concepción mecanicista del universo enfrenta problemas a los que no puede dar respuesta. Conforme se van revelando las complejidades de los seres vivos, más difícil se vuelve la tarea de examinarlos en términos de fuerzas imprimidas a poleas, ganchos y palancas. La imagen de la máquina, la cual solo está compuesta de engranajes y que solo puede transmitir movimiento, se torna insuficiente. Las máquinas, en última instancia, remiten a una finalidad que proviene de fuera de la máquina. A fin de cuentas, alguien les imprime un movimiento inicial y su configuración se establece conforme al fin que alguien impone a la máquina. Las tentativas de cambio provienen más de una metafísica que de una preocupación científica. Una corriente animista se presenta en este contexto. En primer lugar, el animismo se esfuerza por darle dignidad a lo referente a los seres vivos y especialmente al hombre. La materia viva tiene para ellos un aura de magia y fetichismo. Lo vivo se concibe como algo milagroso y algo que va más allá de los cuerpos inertes. Tiene propiedades extraordinarias y por lo mismo se sitúa en un orden superior al de la materia inerte. Los fenómenos no solo son más complejos, sino que son más perfectos. La perfección se vuelve un ente explicativo para ellos. A un fenómeno tan extraordinario, se le debe adjudicar una causalidad extraordinaria. A fuerza de valorar lo viviente en general y al hombre en particular, se forma una especie de antropomorfismo. La perfección se puede extender al infinito, a un ser supremo, pero también se pueden extender las cualidades humanas a los demás seres. Esta actitud se ejemplifica perfectamente en la interpretación de las celdillas de los panales de abejas que se realiza a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Estas estructuras son asombrosamente regulares. Consideradas de cerca, se observa que cada celdilla es la mitad de la estructura que los cristalógrafos llaman como dodecaedro romboidal. Sus ángulos, medidas y simetrías son perfectos y regulares. Son estructuras que maximizan el espacio que ocupan. Hay dos actitudes posibles ante este fenómeno. Uno se puede maravillar de este hecho o se puede buscar explicaciones a tales acontecimientos. Como un acto de antropomorfismo, se les pueden atribuir cualidades humanas a las abejas como hace Reaumur. El dodecaedro romboidal sería la expresión del arte de las abejas, su sentido de la economía. Reaumur observa que la forma por la cual se puede economizar mejor la cera de las abejas es justamente la forma de esta estructura con fondo piramidal, así como lados y ángulos bien precisos. Así las abejas tendrían un sólido conocimiento de geometría. No obstante, esto representaría una degradación del hombre. No es solo que estas formas tengan una perfecta ordenación de los ángulos, sino que para formarlas de esa manera se necesitaría conocimientos de cálculo infinitesimal. Si bien, se puede aceptar que los animales pudieran poseer conocimientos de geometría elemental, es inaceptable atribuirles los conocimientos del naciente cálculo infinitesimal. Su gran saber sería la causa de su ruina, como dice Fontenelle. Otra actitud, más acorde al espíritu mecanicista de la época, sería considerar las condiciones en que se manifiestan estas estructuras.
Buffon menciona que estas formas se presentan en los minerales cristalinos, no obstante, también se presentan en el dominio de los vivos. Están en el estómago de los rumiantes y en muchos granos y flores. Todas estas ordenaciones aparecen cuando fuerzas iguales, pero de sentido contrario se ejercen en los cuerpos. Cuando las escamas de algunos pescados crecen, estos se ven obstaculizados entre sí, así que cada escama tiende a ocupar el mayor espacio posible. La contraposición de las fuerzas termina provocando esa forma hexagonal que les caracteriza. También se puede hacer experiencias en este sentido. A un recipiente cilíndrico se le puede agregar un objeto cilíndrico como un guisante. Al llenar el recipiente con tanta agua para llenar los intersticios, al cerrar el recipiente y al hacer hervir el agua, las presiones a las que se someten estos cuerpos hacen que se forme de la forma cilíndrica, columnas de 6 lados. Cada guisante tiende a ocupar el mayor volumen y las fuerzas recíprocas provocan esa formación del hexágono. Lo mismo pasa en el panal de las abejas. Las abejas son muy numerosas y cada abeja trata de ocupar el mayor espacio posible. La multitud genera fuerzas recíprocas que moldean la celdilla en forma hexagonal. No se trata de la inteligencia de las abejas, es simplemente el efecto de las fuerzas contrapuestas que se generan en un lugar tan pequeño como el panal de abejas. Claramente, se trata de un modelo mecánico y nada más. Lo que no resta de belleza al fenómeno. El animismo también aparece como una reacción contra el mecanicismo cartesiano y sus abusos. Para gente como Arzoker, no todo en el mundo de los seres vivos se rige por las solas leyes de la mecánica, debe haber un alma o una inteligencia que dé coherencia a estos fenómenos. El animismo recupera ciertas tradiciones de la alquimia y la medicina. Pero es más un movimiento reaccionario a cierto tipo de materialismo. Se opone a la introducción del azar como una fuerza del universo y al ateísmo. La perfección de los seres requiere de un elemento misterioso más allá del conocimiento. Un principio que guía los fenómenos del mundo de los vivos hacia una finalidad. Este principio revestirá muchos nombres entre los cuales está alma, inteligencia y hasta naturaleza plástica. Este es la base del concepto de fuerza vital formulado a finales del siglo XVIII, aunque diferente. En esta concepción, se trata de una cualidad de los seres vivos que les otorga sus propiedades. No obstante, el animismo es simplemente una filosofía reaccionaria que poco interés tiene por demostrar que hay fenómenos particulares en los seres vivos y que se explican por fuerzas propias de los seres vivos. Ni siquiera los animistas se escapan de usar imágenes del mecanicismo y hacen poco uso del animismo para realizar sus observaciones y experiencias. Lo que interesa al espíritu de la época es situar lo maravilloso en su lugar. Librar de misterio los objetos de estudio y sustraerlos de esa capa de enigma que cargan desde hace siglos. Es por eso que el mecanicismo se revela como la única alternativa acorde al pensamiento de la época. El mecanicismo se torna diferente con Newton y la nueva inclusión de las sustancias. En esta nueva imagen se combinan las leyes del movimiento con una reintroducción de la naturaleza corpuscular de la materia. La química surge de este nuevo enfoque. La noción imperante de la materia era la de un sustrato homogéneo y divisible hasta el infinito. Esto cambia y lo que ahora se reconoce como materia es una multitud de corpúsculos indivisibles, aislados y distintos entre sí. La noción del espacio newtoniano se suma a la materia y el movimiento del mundo de Descartes. Este proporciona un vacío por el que las partículas se pueden desplazar. La atracción, aunque no contribuye a la construcción del universo, hace que los corpúsculos se unan entre sí y le da al universo su cohesión. La atracción da la fuerza para prescindir de las antiguas influencias que unían a las sustancias con los astros tal y como se presentaban en la alquimia. Las sustancias no permanecen inertes, sino que se producen desplazamientos entre las sustancias. Cada sustancia tendría una mayor facilidad de unirse con alguna otra en específico. Si una sustancia está unida a otra, bien puede presentarse otra que desplace a una de estas. Esto representa lo que después se llamará como cambio químico y esa mayor disposición a la unión es nombrada como afinidad. Ya no se trata de un principio mágico, sino que se trata de una propiedad que puede medirse y por la cual se puede determinar el orden del desplazamiento. Con el tiempo se van configurando grupos de sustancias con propiedades comunes como los ácidos y las bases. Cada miembro de un grupo puede combinarse con los miembros de otro grupo.
Con el incremento de estos grupos van haciendo la necesidad de agruparlos y nombrarlos. Lavoisier justamente utiliza los mismos métodos y conceptos similares a los de Linneo. Para los botánicos lo principal es detectar el carácter principal de la planta. Del mismo modo, se debe considerar lo esencial en las sustancias, aquello que caracteriza de manera evidente a esa sustancia. Así el nombre de las sustancias debe evocar ese carácter fundamental de la sustancia. La química de la época aspira a un conocimiento analítico de las sustancias y esto implica necesariamente el uso de un lenguaje certero. Tanto así que Lavoisier llega a decir que un método analítico es un lenguaje y un lenguaje es un método analítico. La antigua tradición de la alquimia utilizaba términos que estaban empapados tanto de misterio como de secretismo, solo los adeptos eran capaces de reconocer su significado. Por otro lado, había nombres que hacían referencia a las circunstancias en las que fueron encontradas las sustancias. Así se tenía la mantequilla de arsénico o las flores de zinc. Este aire de secretismo cambia en esta época para enfocarse más en la claridad de los conocimientos. Un paso crucial en este rumbo es el perfeccionamiento del lenguaje y la introducción del método analítico por parte de Lavoisier. Así pues, hay sustancias simples y tales sustancias deben ser nombradas conforme a la propiedad más general de la sustancia. Ahora bien, hay sustancias compuestas que se componen de sustancias simples. A estas se les debe dar un nombre igualmente compuesto. Uno de los componentes es el que representa la clase de sustancia que es decir, el grupo al que debería de pertenecer. A su vez, el otro componente es lo que le da su singularidad. Esto en correspondencia con lo que hace Linneo al identificar a las plantas con el género y la especie. Por ejemplo, en los ácidos hay un componente general que representa la propiedad general del ácido, lo que lo hace actuar como ácido, mientras que el otro componente lo individualiza y se le da un nombre específico. Este método se extiende a la totalidad de las sustancias como los óxidos metálicos, las sustancias combustibles, etc. De este modo, las sustancias se hacen susceptibles a la ordenación y la medición. Con este arsenal, la química se consolida como disciplina seria con conceptos y técnicas propias. Esta nueva imagen del mecanicismo introducida por la química abre las puertas para nuevos análisis en fisiología. En el siglo XVII, la circulación fue la única de las funciones del organismo que se pudo hacer asequible como objeto de estudio porque el corazón y el sistema circulatorio se podían interpretar en términos de las leyes del movimiento, es decir, como una bomba y como un fluido en un sistema hidráulico. Con los nuevos conceptos y técnicas de la química del siglo XVIII, se pueden volver objeto de estudio dos nuevas funciones, a saber, la digestión y la respiración. Tanto Spallanzani como Reaumur pueden abordar el problema porque los jugos gástricos funcionan como un disolvente. Así como el agua regía actúa sobre el oro, el contenido del estómago actúa sobre los alimentos. Por otro lado, Lavoisier puede analizar la respiración de las aves porque ésta funciona como cualquier otra combustión y la combustión se puede analizar con las técnicas y recursos de la química. Incluso la dilucidación de estos fenómenos lleva a Lavoisier a considerar la relación que guarda la respiración con otras funciones. Tal y como los fuegos requieren de combustible para seguir ardiendo, los seres vivos requieren de combustible en forma de alimento para que la respiración siga en pie. De igual modo, así como se necesita llevar el combustible al fuego, la circulación lleva el combustible proporcionado de la digestión al lugar de la combustión. También se debe considerar a la transpiración que regula la temperatura a fuego constante. Con estas técnicas, se podría incluso saber cuántas libras utiliza el cerebro para realizar cualquier tarea, incluso las más elevadas. Se podría determinar lo que hay de mecánico en la acción de pensar. Con Lavoisier se vuelve a invocar la imagen de una máquina, pero esta vez ya no es una máquina de engranajes capaces de solo transmitir movimiento. Se trata de una máquina en la que convergen principios variados, incluso del tipo eléctrico puesto que se ha visto cómo las ancas de rana reaccionan a la electricidad. La imagen más cercana a la que corresponden los seres vivos es la de la máquina de vapor. Esta requiere de una fuente de calor que hay que alimentar, un sistema de refrigeración y mecanismos para ajustar las operaciones de las partes y coordinarlas. Los animales también requieren de la transpiración como sistema refrigerante, la digestión como el recolector de combustible y la respiración que da calor.
La física y la química transforman la manera de ver a los seres vivos. Ya no se puede ver a los seres vivos como la simple asociación de engranajes o elementos, ni como una yuxtaposición de órganos. Las propiedades de los seres vivos vienen determinadas por las funciones. Los órganos se ordenan de tal manera que cumplan las exigencias de las leyes de la naturaleza ahora expresadas por las funciones del cuerpo. Entonces surge una organización detrás de la estructura visible y esta propiedad se vuelve algo propio de los seres vivos y es lo que se conocerá después como vida.